estamos atravesando por una situación bien difícil. Y esta situación no es más que una cuarentena en función, y aquí va nuestra primera interrogante, ¿no? En función a algo que la gente le teme: políticas. Políticas de salud pública, políticas sociales, políticas educacionales, política. La palabra política. Y que todos los países del mundo, y obviamente que Venezuela no es la excepción, entre comillas, está aplicando políticas. Pero, ¿qué políticas? ¿Y quiénes aplican esas políticas? El político de hoy en día. ¿Y quién es ese político de hoy en día, Douglas? Ok, mi amigo Johnny, fíjate que para las actuales circunstancias de nuestra querida población, la palabra política ya suena como peyorativo y más aún político. Una cosa es la política y otra cosa son los políticos, los que ejercen el ejercicio, la función política en este caso. Fíjate que la política está atravesando uno de sus peores momentos, en el caso de Venezuela, porque todo lo que ha sucedido en mucho tiempo, no es una cuestión de data reciente, ha hecho que la imagen del que ejerce la política sea cada vez peor. El venezolano, cuando oye la palabra política, inmediatamente hace referencia a alguien que habla mucho, a lo que se llaman burocracia, eh, a perder el tiempo, a apropiarse de lo indebido, a cosas de verdad malas. Pero la política no es así, la política es necesaria, la política es un arte, es una ciencia, podríamos decir, es uno de los mayores productos del avance de las relaciones humanas. Sin la política no podríamos negociar, sin la política no podríamos sobrellevar esa coexistencia pacífica y ponernos de acuerdo para convivir en progreso. En Venezuela se ha ido desnaturalizando desde hace mucho tiempo esa función, el funcionariado nuestro, que era uno de las personas más reconocidas, los que trabajan en esas instituciones que también que han venido a menos. En Venezuela, ser funcionario también ha recibido esa carga negativa de la percepción de la población. La política es muy necesaria. El mundo está gobernado por políticos. Las instituciones son manejadas por políticos y realmente nuestro problema en Venezuela es que muchos de nuestros actores políticos no están formados para tal responsabilidad. Fíjate que los políticos, como tú decías, eh, hacen cumplir, y no solo hacen cumplir, sino que redactan las políticas públicas, aquellas decisiones que afectan a millones de ciudadanos, inclusive o casualmente a los más desposeídos. Las decisiones que toman nuestros políticos son de carácter extraordinario y estructural. Políticas públicas en el ámbito económico, educativo, de seguridad, de salud, políticas sanitarias, todo lo que De sucede en un salud país. en esta pandemia tan importante, ¿no? Por supuesto, todo lo que sucede en un país depende de las políticas que previamente son discutidas en el ámbito de la legislación y aprobadas y debatidas, y luego viene el ejercicio de ellas, que es lo que llamamos el ejecutivo. Ese Estado de Derecho que existe para garantizar que la política se haga bien, nosotros también lo tenemos muy golpeado. O sea, esa institucionalidad fundamental que garantiza que dentro de un país existan las libertades y se cumplan con las normas internacionales para la sana convivencia y el progreso en nuestro país, es mi punto de vista, nuestras instituciones fundamentales que garantizan el Estado de Derecho están tocadas, están golpeadas, no son monolíticas, no son rígidas y estáticas e impenetrables, sino que se han convertido en instituciones flexibles y dinámicas que no deberían ser. Una de las pocas cosas que deben ser rígidas, estáticas e impenetrables son las instituciones, hablando del Estado de Derecho, de la separación de los poderes. Cuando nosotros hablamos de nuestros
fundamentales poderes, estamos tratando de señalar algo que es monolítico, que es rígido, que es íntegro, que es transparente, y no algo que se pueda manipular de alguna manera. Entonces, fíjate tú, Douglas, ¿no? Para seguirte la idea. Políticas, políticos, y esto deben de tener un perfil. He seguido, como tú también lo has seguido, esta pandemia a nivel mundial. Todos los países, todos, a excepción de Venezuela, sus políticas en materia de salud con relación a la pandemia lo llevan funcionarios en el área de salud directamente, ministros acreditados en el área de salud. Venezuela está llevada evidentemente por políticos, pero no acreditados en el área de salud. ¿Cuán contraproducente puede ser esto si se requiere un perfil del político? Mira, Johnny, es muy importante este asunto porque para ser político en Venezuela basta que tú solamente lo desees. Tú puedes ser político por tu cuenta, así como emprendimiento político. Puedes reunirte desde el ámbito ciudadano y ejercer la política como ciudadano, sin necesidad de partido. Pero hablando de lo tradicional, del político partidista en Venezuela, nuestros políticos nacen y crecen y se desarrollan en esas instituciones, unas con más tradición democrática y con más solvencia y estabilidad que otras, y van naciendo ese político desde el simple voluntarismo de querer estar en un partido. No sabemos con qué intención, porque muchísima gente, lamentablemente, cuando digo muchísima, es una generalización. Podríamos decir que una buena cantidad de personas que se acercan a la política lo hacen por razones insanas, no lo hacen con la idea de contribuir al desarrollo del país y aportar su granito de arena, sino con la idea, desde el principio, conozco muchos casos, de lograr alguna posición de poder para cuando eso tenga algún valor, ofrecerlo al mejor postor. Y en Pero esto va en Venezuela discúlpame, esto va en contradicción a los enunciados que estás mencionando en este momento, porque debe ser un político para el bienestar de una sociedad y no para un interés particular. Claro, una cosa es el deber ser, la norma, lo que se ha aprendido a través del desarrollo de la humanidad, de la ilustración, del imperio de la razón y de la lógica, y otra cosa es ese paradigma del vivaracho de nosotros, me incluyo, del venezolano pícaro, de aquel que le busca la vuelta al asunto y que de alguna manera queremos pescar en río revuelto, y se ha convertido realmente esto en un estilo de vida para sobrevivir, para salir de la precariedad. Y cuando una institución como las que nosotros conocemos, empezando por estas fundamentales, que son las que rigen o las que garantizan el Estado de Derecho, que es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, el Poder Electoral y ahora el Poder Ciudadano, no son instituciones con la rigurosidad que deberían ser. Sus funcionarios tampoco lo son, porque obviamente, sí, te oigo. ¿Es la institución o es quien forma parte de la institución? Fíjate que la institución la constituyen los miembros de la institución. La institución es una entelequia conceptual, es un producto teórico de todo lo que hemos avanzado, de todo lo que nos ha funcionado por miles de años, se ha convertido en lo que hoy conocemos como normas, como leyes. Pero para el ejecute ese deber ser de esas condiciones ideales que de tanto ponernos de acuerdo, eso es lo que es la moral. La moral es un acuerdo de coexistencia entre los individuos que cohabitan en un territorio en un momento dado. O sea, nos vamos a poner de acuerdo a usar ropa para no andar desnudos, nos vamos a poner de acuerdo a cortarnos el pelo, a asearnos porque tenemos que compartir, y resulta que esos acuerdos se fueron convirtiendo en normas, en lo que es
la formación social, moral y cívica, que conocíamos como una de esas materias extraordinarias en el liceo. Entonces, ese acuerdo es lo que conocemos como moral. Y por ende, cuando asumimos una conducta moral es porque todos estamos en consonancia con ese asunto. O sea, todos somos signatarios de ese acuerdo tácito que existe de comportamiento, de desempeño, de hacer tu parte en la sociedad, de tener una familia, de ir a la iglesia, en el caso que seas religioso, a la iglesia de tu preferencia, de hacer tu trabajo gremial, todos aquellos que apoyamos ese trabajo de los gremios, de las ONG, de instituciones como el Rotary, el Club Leo, qué sé yo, una cantidad de ONGs que hacen trabajo social, o sea, que no son trabajos individuales para sacarle dinero, sino para apoyar a los necesitados. Entonces, en Venezuela, eso existe y es una copia de lo que hemos aprendido en el mundo. Cuando nosotros hemos logrado un avance en ese sentido y hemos desarrollado normas y leyes a nivel internacional, llegamos a un momento en que sociedades retroceden desapegándose al deber ser. Cuando ya tú no te apegas a la norma, al acuerdo de coexistencia moral, porque eso pasa de moda. Hay cosas que hoy son morales o que son inmorales que antes eran morales y viceversa. Eso depende Bueno, los de militares la dicen época y del tiempo que se esté viviendo.